Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The True and the Way. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de algunos términos con los cuales muchas personas se confunden y aún los cristianos más fervientes sufren con estas palabras, porque por lo general los ponen entre la disyuntiva de no saber qué hacer ante algunas situaciones. Vamos a analizar desde el punto de vista de la voluntad de Dios qué es justo, correcto, la honestidad y la legalidad. El enfoque lo basaremos principalmente entre lo justo y lo correcto, aunque también trataremos la honestidad y la legalidad, con miras a tratar un tema más profundo que tiene que ver con la situación de la pandemia 2020. Según el diccionario, justo se aplica a la persona que actúa con objetividad y justicia. Se aplica a la persona que vive conforme a la ley de Dios, que respeta la ley o se ajusta a ella. Correcto es que no tiene faltas, errores o defectos, que está conforme o de acuerdo con y que está conforme con las normas sociales. Honestidad se aplica a la persona que actúa conforme a las normas morales. Y legalidad es la cualidad de lo que es legal o que está conforme con lo que la ley establece. Existen muchos versículos bíblicos en los que nuestro Señor Jesucristo ejecutó lo que era justo muy por encima de lo que era correcto. Algunas personas dirán, pero hacer lo justo no es sinónimo de hacer lo correcto. Pareciera que sí, pero no es cierto. Si partimos del hecho de que lo correcto está asociado a lo que está conforme con las normas sociales, debemos reconocer que las leyes morales dictadas por Dios a Moisés y al pueblo hebreo eran las normas sociales y las leyes bajo las cuales se regía ese pueblo. Entonces está claro que observar completamente esas normas era lo correcto para la época en que Jesús de Nazaret predicaba en aquella región. Ahora bien, dentro de esas leyes estaba el guardar el día de reposo. Está escrito en Éxodo capítulo 31, verso 15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y era ese día un día en el que no se realizaba ningún tipo de trabajo, pues así lo dictaba la norma, so pena de muerte. Inclusive en esa ley existían días especiales en los que, por celebración de festividades judías, aquellos días eran de reposo adicionales o que no dependían del reposo semanal, sino que independientemente del día de la semana en que tocase la celebración, esa fecha especial, ese día pasaba a ser también un día de reposo, aunque cayese en un día miércoles. Así tenían los judíos ocasiones en los que 2 días de reposo eran contiguos, el semanal y el de la festividad. Dentro de esas festividades pudiéramos mencionar la Pascua, declarada en Levíticos capítulo 23, versos del 5 al 7. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Lo correcto en la época en que Jesús predicaba era guardar el día de reposo, pero lo justo siempre está muy por encima de lo correcto, y así lo demostró nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, verso del 10 al 12. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle:
¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Este estudio muestra cómo lo espiritual estará siempre por encima de lo terrenal. No estamos hablando de que se han de desobedecer las leyes terrenales para cumplir caprichos personales, escudándonos en lo espiritual. Estamos hablando de que si alguna ley o edicto está en contra de lo que Dios ha establecido como justo, tienes la obligación ante Dios de no observar esa ley que está contra los principios de Dios, tal como lo hizo Daniel en los tiempos de Darío. En el libro de Daniel, capítulo 6, versos 9 y 10, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Fíjense que Daniel, por temor a Jehová, no observó, no obedeció al edicto del rey Darío, simple y llanamente porque lo justo era obedecer a Jehová por sobre todas las cosas. Ahora alguno podría decir, pero la ley de guardar el día de reposo no era ley de hombre, sino ley de Dios. ¿Cómo puede rebelarse contra una ley dictada por Dios? Bueno, Dios estableció un orden que da prioridad a las cosas. En primer lugar está el primer gran mandamiento, que está escrito por Jesucristo en Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Luego está el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta jerarquía va determinando qué cosas se han de cumplir por encima de otras. Jesucristo realmente no quebrantó la ley. Lo que quebrantó fue la mala interpretación y uso que estaban aplicando los judíos de esa ley, posicionándolas en religiosidad y no en la espiritualidad que Dios les había encargado. Preferían ignorar el misericordia quiero y no sacrificio, pero amaban el ser saludados en las plazas, como el mismo Jesucristo les dijo, andaban hipócritamente. ¿Puede una persona ser deshonesta y a la vez ser legítima o legal? La respuesta es sí. La honestidad no está vinculada a la legalidad de forma inseparable, pues existen leyes que son injustas o parcializadas, que permiten que algunas personas o corporaciones actúen de manera deshonesta escudados en esas leyes, es decir, amparados por la ley, pero son deshonestos. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de todo este tema? La palabra de Dios se cumplirá sí o sí. Y hoy por hoy podemos ver cómo todo se ha ido acomodando desde hace algunos años atrás para que los acontecimientos bíblicos profetizados vayan cumpliéndose según lo descrito en las Sagradas Escrituras. Ya podemos ir viendo cómo, escudados en la supuesta preocupación por el cambio climático, vienen dándose reuniones, declaraciones y sucesos que van orientados a un control social y poblacional, alineado con los intereses políticos y económicos de algunos sectores que están apostando por ello. Hemos visto cómo han aparecido monolitos con escritos alusivos a que la población mundial no debería exceder de 500 millones de habitantes, es decir, hablan de eliminar unos 8.000 millones de habitantes según las proyecciones demográficas futuras a corto plazo. Y desde organismos como la ONU se viene hablando de un control poblacional, donde a su vez se promueve un sistema político que no solo ayudará a lograrlo,
sino que afectará también la economía mundial. Asimismo, vemos personalidades de gran influencia, bien sea económica o de cualquier otro tipo, hablando de un nuevo orden mundial, de una nueva estructura o plataforma educativa mundial para formar un nuevo hombre, por supuesto, apartado de Dios, pero religiosamente disfrazado. Todo bajo la mampara de la protección de la llamada casa común y el cambio climático. Es de hacer notar cómo el ensayo del virus lanzado para crear la pandemia 2020 resultó benéfico para los intereses de esos grupos, dado que hubo un crecimiento económico muy exagerado para algunos pocos sectores o personas, mientras que para la gran mayoría de la población mundial hubo una afectación económica de manera dramática, cual no se había visto antes a nivel mundial, pues lograron prácticamente paralizar la población mundial, sin hacer mención de la gran mortandad generada. Se avecinan cosas peores que estas vividas durante la pandemia 2020, que se ejecutarán abiertamente o encubiertamente, y la coartada será la protección de la casa común y el detener el cambio climático. Recuerda, vendrán leyes injustas, apartadas de las cosas de Dios. Asimismo vendrán controles, perturbaciones y alteraciones del orden existente para promover y establecer un nuevo orden. Esto no lo he dicho para entristecerlos o preocuparlos, más bien, ante todas estas cosas por venir, nunca olvides los planes de Dios para nuestras vidas, su voluntad revelada, y que como cristianos debemos poner por encima de todo a Dios. Demos gracias a Dios que por causa nuestra Dios acortará esos días, como dijo nuestro Señor en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte al canal. Si te gustó el video, dale me gusta y no olvides dejar tu comentario. Tu opinión es importante.